A continuación, Salud y Genética. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Buenos días, queridos amigos. Feliz viernes. Hoy 24 de mayo conmemoramos un año más de la batalla del Pichincha, pero también tenemos nuestro programa de todos los viernes, Salud y Genética. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que para mí tiene mucha importancia debido a que no siempre está bien interpretado cuándo debe indicarse un estudio genético, y lo que está ocurriendo es que actualmente se indica por cualquier médico sin conocer las limitaciones, el alcance y cuáles van a ser las implicaciones de estas pruebas genéticas, que por lo general se realizan una vez en la vida y que puede tener tantos beneficios como efectos que pueden ser delicados desde el punto de vista ético. Y es por eso que el tema de hoy es las pruebas genéticas, sus indicaciones en la práctica clínica. Ahora bien, sabemos que las enfermedades genéticas, enfermedades raras, tienen una base genética y, como habíamos comentado en otros programas, existen diferentes mecanismos genéticos involucrados en la aparición de ciertas enfermedades. Esto ya lo hemos hablado, hemos explicado que los genetistas nos dedicamos a armar el rompecabezas cuando un paciente tiene varios síntomas y signos que no han logrado identificar una enfermedad específica, su origen, y por tanto es difícil para ciertos médicos poder realizar un pronóstico y ayudar al paciente de la forma más personalizada y adecuada al caso en específico. Y por lo tanto, en este momento es cuando entramos los médicos genetistas, porque en nuestra formación podemos hacer un plan, una estrategia de investigación, porque siempre repito que nosotros investigamos y que cada paciente es un reto. Sabemos que existen diferentes mecanismos moleculares. Ya hemos explicado que el ADN que se encuentra en nuestras células se encuentra de forma dinámica, más empaquetado, menos empaquetado, de acuerdo al momento del ciclo celular. Cuando una célula se va a dividir, los cromosomas se sobreenrollan, se superempaquetan en las unidades estructurales llamadas cromosomas y que son visibles al microscopio en el momento de la división celular, que se llama metafase, es decir, cuando la célula va a repartir a sus células hijas los cromosomas, la mitad a cada una de sus células. En este momento es cuando logramos observar el ADN de forma más empaquetada. Ahora, cuando el ADN o la célula necesita realizar algunos mecanismos moleculares como la duplicación, que es la replicación del material genético, cuando necesitamos realizar la transcripción, es decir, llevar el ADN al ARN, es decir, cuando se está expresando nuestra información genética para producir ciertas proteínas o diferentes tipos de ARN que van a intervenir en
diferentes funciones de nuestra célula, vamos a necesitar que esta célula presente su ADN desenrollado, es decir, de forma laxa. Y es en este momento en donde se puede acceder a la secuencia de ADN. Ahora, las tecnologías están diseñadas para identificar alteraciones genéticas, ya sea a nivel de los cromosomas, que ya hemos explicado que es cuando está muy compacto, el ADN está súper enrollado en nuestro material genético en las unidades estructurales de 46 cromosomas que corresponde a nuestra especie humana, y la tecnología también se ha desarrollado para identificar alteraciones a nivel de la secuencia, de este código de letras que hemos explicado cómo funciona nuestro material genético. Es así que existen laboratorios que se dedican a estudiar los cromosomas en la citogenética convencional y que actualmente pues se va hibridando, por decir así, se va uniendo con la tecnología molecular para producir otras técnicas de estudio de la información a nivel de los cromosomas. Y también existe, por otro lado, el laboratorio de genética molecular, en donde lo que se va a analizar es los genes, es decir, la secuencia. Por ejemplo, podemos interpretarlo como que este laboratorio de genética molecular va a interpretar si existen o no errores de ortografía en nuestro lenguaje genético. Es decir, que vamos a identificar alteraciones cromosómicas o alteraciones a nivel de genes. En primer lugar, vamos a hablar sobre las alteraciones cromosómicas que estudiamos mediante los laboratorios de citogenética. Es decir, se toma una muestra de una muestra de sangre generalmente, pero también se puede utilizar esta técnica en el diagnóstico prenatal, mediante estudios de vellosidades coriónicas, mediante estudio de sangre obtenida a partir de cordón umbilical, también el embarazo o a través del líquido amniótico. Y el objetivo es obtener células para lograr seleccionar o aislar mediante diferentes técnicas de citogenética los cromosomas en su fase más condensada. Mientras más condensada esté, vamos a observar los cromosomas más pequeños, más cortos, pero los necesitamos en una fase un poquito menos condensada para lograr identificarlos un poquito más largos, y está establecido por las técnicas de citogenética y los que desarrollaron esta tecnología, que se identificó un patrón de bandas que permite identificar, ya sea por la posición del centrómero en cromosomas metacéntricos, cuando está en la mitad, submetacéntricos, cuando está un poquito más arriba, en la mitad, y los brazos no son del mismo tamaño, sino que vemos un brazo más corto que el otro, y cromosomas acrocéntricos, que es cuando casi no se ve un brazo largo, sino que se ve un poquito de satélites, como por ejemplo el cromosoma 21 que ustedes ven en la imagen. Esto es lo que llamamos cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que contiene una especie y que en citogenética se refiere a la fotografía que observamos en la pantalla y que permite identificar primero el número de cromosomas y segundo la estructura de acuerdo al número de bandas que debe presentar y a la posición de las bandas claras y oscuras que presenta generalmente cada cromosoma. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a indicar este tipo de técnica de citogenética, que es el cariotipo convencional? Cuando sospechamos alteraciones estructurales o numéricas a nivel de los cromosomas. Es decir, cuando estamos pensando que nuestra paciente, después de realizar su adecuado historia clínica, su anamnesis, su examen dismorfológico, si observamos presencia de o no de discapacidad
discapacidad intelectual, acompañada de trastornos del espectro autista, de dismorfismos, de alteraciones que observamos los genetistas y que no identifican los otros especialistas. Es decir, cuando nosotros en nuestra práctica clínica identificamos y sospechamos una alteración cromosómica, como por ejemplo una trisomía, y aquí les traigo el ejemplo de una trisomía que es el cromosoma 18, así como puede suceder en el cromosoma 21, que corresponde al síndrome Down. También tenemos la trisomía 18 y la trisomía del cromosoma 13, que son las 3 aneuploidías más frecuentes en trisomías, que son viables, que son las que vemos. Existe otro tipo de aneuploidía, que es la alteración del cromosoma sexual X en las mujeres con síndrome de Turner, en donde falta uno de los cromosomas sexuales, que habíamos explicado que en las mujeres tenemos generalmente 2 cromosomas X y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y generalmente. Entonces, esta tecnología de citogenética nos va a ayudar cuando los genetistas sospechamos una condición cromosómica, es decir, una cromosomopatía, ya sea de número o estructural. Ahora, a veces sospechamos una alteración específica, una región específica a nivel del gen, y entonces solicitamos, a nivel de una región cromosómica específica, y entonces solicitamos una técnica de citología, de citogenética, que utiliza la tecnología de genética molecular, y es la hibridación fluorescente in situ, o llamado FISH, en donde vamos a identificar la pérdida o la ganancia de material genético a nivel de un cromosoma específico, de una región específica, y tiene, por lo tanto, sus indicaciones específicas. El cariotipo va a estudiar alteraciones en general, y indicamos FISH cuando sospechamos una región que está relacionada con una condición clínica en específica, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, la de lesión del cromosoma 22q11, y también tiene una amplia aplicación en la hematología, en el estudio del cáncer hematológico. Sin embargo, tenemos también otras alteraciones que se pueden identificar de forma directa mediante la tecnología de PCR, que es cuando utilizamos una sonda que se va a hibridar, es decir, se va a conectar, a unir a una región específica del ADN, y es lo que llamamos la tecnología de PCR, que se puede utilizar mediante técnicas de electroforesis, en donde nos permite identificar cuando una muestra tiene una corrida electroforética, y nos va a permitir de esta forma descartar o confirmar alguna alteración genética. Se utiliza mucho en enfermedades genéticas de origen a nivel de un gen, pero que son mutaciones y llamadas inestables. A diferencia de las mutaciones puntuales, existen mutaciones que se producen por el diferente número de repeticiones de ciertas regiones en el ADN, y estas las vamos a estudiar a través de técnicas diferentes a la secuenciación, que lo que hace es estudiar mutaciones puntuales. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el frágil X, que es la primera causa de retraso o discapacidad intelectual en el varón, y que se debe buscar, por lo tanto, en los varones con discapacidad intelectual, no en las niñas. Y tenemos también otro ejemplo como las ataxias. También tenemos la enfermedad de Huntington, que tienen variantes genéticas y llamadas mutaciones inestables, que son diferentes a las que estudiamos mediante las técnicas de secuenciación. Esta es una imagen que les había comentado sobre el FISH, en la que vamos a identificar la alteración en este alfabeto, que es nuestro ADN, que habíamos comentado se basa en 4 bases nitrogenadas que se representan por 4 letras a nivel del ADN, y que corresponden con la citosina, la tiamina, la guanina y la adenina.
Cuando nos vamos a estudiar una alteración o una variante genética en un gen, utilizamos, por lo tanto, técnicas de biología molecular, y es el laboratorio de genética molecular el encargado de realizar este tipo de estudios genéticos. Ahora, inicialmente en los años 70 se desarrolló la tecnología de secuenciación Sanger, que fue la que permitió lograr el proyecto Genoma Humano. A partir de entonces, la tecnología ha avanzado tanto que se han desarrollado diferentes técnicas de biología molecular para la secuenciación utilizando diferentes tecnologías. Todas tienen el objetivo de identificar alteraciones a nivel de los genes. Por lo tanto, indicaremos este tipo de tecnología de secuenciación conocida como NGS o secuenciación de nueva generación por sus siglas en inglés, cuando sospechamos que estamos en presencia de un paciente con una condición hereditaria por una variante genética puntual o una variante genética que va a presentar una alteración en la secuencia normal del ADN de ese gen, de esa región en el gen. Y esta tecnología de secuenciación puede realizarse a nivel del gen completo, y es lo que llamamos genoma, es decir, que vamos a estudiar tanto los exones como los intrones, pero que se ha desarrollado inicialmente para estudiar solamente los exones, los que alguna vez les comenté que llamábamos como solo la unidad funcional del gen que tenía importancia clínica y que la región intrónica se consideraba ADN basura. Hoy sabemos que el exoma representa solamente del 2 al 3% de toda nuestra información genética. Si bien es cierto, la mayoría de las enfermedades genéticas y de las alteraciones genéticas patogénicas, las variantes deleterias que producen enfermedad, se van a encontrar en los exones, y por lo tanto lo que vamos a estudiar principalmente es el exoma. Existen hoy se ha demostrado que existen pacientes que presentan alteraciones a nivel de los intrones y por lo tanto se debe estudiar el genoma. No en todos los pacientes vamos a estudiar todo nuestro exoma o todo nuestro genoma. De ahí la importancia de que la indicación de un estudio genético y la pertinencia y la selección de la técnica más adecuada debe ser realizada en el contexto de una valoración genética y un asesoramiento genético pre-test. ¿Por qué hablo de esto? No quiere decir que los demás médicos no estén capacitados, pero somos los genetistas los que vamos a poder identificar el mecanismo genético, sospechar el mecanismo y saber qué genes vamos a estudiar. Si vamos a estudiar un gen en específico porque ya se conoce una enfermedad genética hereditaria en una familia, o si vamos a estudiar un grupo de genes, por ejemplo, genes relacionados con epilepsia, porque estamos en presencia de un paciente con sospecha de una epilepsia de origen genético, como por ejemplo en las epilepsias que son refractarias al tratamiento. Y lo más frecuente que tenemos es el síndrome Dravet, que tenemos muchos pacientes en donde vamos a identificar un gen específico o un panel de genes, o cuando sospechamos enfermedades de origen metabólico y por alteraciones genéticas, entonces vamos a indicar tecnología de secuenciación NGS, vamos a indicar un panel que lo que va a estudiar es los exomas de este conjunto de genes que se encuentra en un panel. Hay diferentes paneles que ofrecen diferentes laboratorios que cada vez incluyen más genes. Esto es importante conocerlo porque antiguamente estos estudios eran muy costosos y se mantiene
popularmente la creencia de que los estudios genéticos son de alto costo. Si bien es cierto que cuestan un poco más que otros estudios que se realizan en la rutina, en la práctica médica y que se indican muchas veces a un mismo paciente, es importante conocer que estos estudios genéticos se realizan una sola vez. Por lo tanto, a la larga, el costo va a ser menor que al indicar estudios que se solicitan por los diferentes especialistas cada cierto tiempo y de seguimiento. Los estudios de genética se van a realizar una sola vez en la vida y va a tener muchas implicaciones en el manejo, el seguimiento no solamente del paciente que estamos estudiando, sino de la familia y sobre todo también en una futura descendencia. Tenemos también el exoma completo o también el exoma clínico, que es dirigido en donde los genetistas utilizamos la terminología HPO, que corresponde a un código para cada sintomatología. Y es aquí donde los demás especialistas no logran discernir que cuando se indica un exoma, se debe ayudar al diagnóstico genético al laboratorio y siempre va a estar basado en el contexto clínico, es decir, de acuerdo a los signos y síntomas que nosotros codifiquemos y enviemos al laboratorio, ellos van a filtrar una serie de genes que van a incluir en el estudio exoma. Es decir, que no se van a estudiar todos los genes, sino los genes que mediante bioinformática se relacionan con una determinada condición o con el conjunto de signos y síntomas codificados que hemos compartido con el laboratorio. Y es por eso que los estudios deben indicarse por un genetista, porque vamos a explicar al paciente y a la familia cuáles son las limitaciones del estudio, porque muchas veces los otros médicos, como por ejemplo suelen indicar algunos neurólogos, exoma a un paciente con epilepsia o con discapacidad intelectual y le indica al paciente con la esperanza y todas las expectativas de que van a tener la respuesta finalmente en este estudio, y no siempre ocurre así. Entonces, el asesoramiento genético pretest va a permitir que el paciente y la familia conozcan estas limitaciones y también les explicamos cuál va a ser el alcance. Existe también el genoma completo, que se utiliza mucho en investigación, que es un poco menos accesible en la práctica clínica por su alto costo, pero pues que ojalá pudiéramos acceder a este estudio en todos los pacientes. En todos los congresos se habla de genética, se habla de que cada vez se van a utilizar menos los paneles y se va a utilizar más los exomas y los genomas completos. Ya nos encontramos también en la transcriptómica, en la metabolómica, en la epigenómica, en el mapeo óptico, que son pruebas que ahorita no las tenemos accesibles en la práctica clínica y en nuestro país, pero que poco a poco se van a ir siendo más accesibles. Actualmente se utilizan en investigación, no solamente para el diagnóstico de enfermedades genéticas o raras, sino para el desarrollo de terapias, y esto es importante conocerlo. Sin embargo, yo siempre oriento a mis pacientes, les indico una prueba genética dirigida. Siempre les explico a mis pacientes en consulta, y es algo con lo que lucho a diario, es que debo tener una sospecha, debo estudiar al paciente para poder indicar la prueba genética más con mayor capacidad diagnóstica, más sensible, y para ello debo tener una hipótesis de cuál es la alteración genética y el mecanismo cromosómico o molecular que está implicado. Entonces, les recalco que las pruebas genéticas tienen su indicación, deben ser indicadas con asesoramiento genético,
con pertinencia, explicando el alcance, las limitaciones y los posibles resultados, y eso lo hacemos en el asesoramiento genético Los Genetistas. Esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes contactarte a mi número que aparece en pantalla o a través de mis redes sociales, y espero verte el próximo viernes. ¡Feliz feriado! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.